Diario, 15 de octubre de 2023, hoy el viento soplaba con una intensidad inquietante, como si la naturaleza misma anticipara el horror que estaba por venir. La luz del sol se extinguía, dando paso a una atmósfera colmada de angustia en el rancho. Cuando escuché el grito desgarrador de Isabel, el eco de su desesperación resonó en mi pecho, helando incluso el aire que respiraba. ¿Cómo había llegado una madre a abandonar a sus gemelos moribundos? En ese instante, su tragedia se convirtió en una pesadilla colectiva, y su decisión me arrastró a un abismo de emociones que ni yo mismo podía comprender. Lo que sucedió después cambiaría para siempre el destino de todos nosotros. Diario, 16 de octubre de 2023 desperté con el sonido de las aves, que, ajenas al drama que se había desatado en el rancho, cantaban alegremente. Mi mente, sin embargo, estaba sumida en la oscuridad de la noche anterior. Isabel había abandonado a sus gemelos, y sus pequeños cuerpos yacían aún en el lugar que habían elegido para este sufrimiento. La noticia se había esparcido como un incendio descontrolado, y el rancho estaba en estado de shock. Al caer la tarde, decidí acercarme a los gemelos. Me sentí atraído por la necesidad de entender. Tal vez mi corazón me guiaba, o quizás era la culpa por no haber podido hacer nada antes. Cuando llegué a la pequeña cuna de mimbre, el olor a desinfectante llenó el aire. A través de las lágrimas, vi diminutas manos que luchaban débilmente por aferrarse a la vida. El doctor Álvarez, un hombre mayor con un corazón de oro, se encontraba allí, su rostro surcado de líneas que parecían contar historias de vida y dolor. Con voz entrecortada, dijo: «Están muy débiles, necesitan atención médica inmediata». Aquel día sentí que el tiempo se detenía y los problemas cotidianos se desvanecieron. Solo importaba la vida de esos niños. Diario, 17 de octubre de 2023, la mañana llegó con un aire tenso que pesaba sobre mis hombros. La noticia de los gemelos había sacudido al rancho y muchos se ofrecieron a ayudar, pero no todos. Algunos murmuraban en voz baja, cuestionando la decisión de Isabel. Una madre no debería abandonar a sus hijos, decían, como si sus palabras fueran punzantes dagas. La indignación de algunos me llenaba de rabia, y me venía a la mente el angustioso grito de Isabel, que resonaba en mis oídos como un eco lejano. Hoy decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Con la ayuda de Rosa, una mujer fuerte que siempre tenía una sonrisa a pesar de las adversidades, organizamos una recolecta para ayudar a los gemelos. Hasta los más jóvenes se unieron, dejando a un lado sus juegos para aportar un poco de lo que tenían. Fue en esa unión que encontré esperanza. Pasamos horas recolectando vestiduras y alimentos, mientras nos escuchábamos unos a otros contar nuestras propias historias de lucha y superación. La conexión entre nosotros se fortalecía, y comprendí que a veces el poder de la comunidad supera cualquier adversidad. Diario, 18 de octubre de 2023, la llegada del médico fue un rayito de luz en este mar de penumbra. Me encontraba en el rancho, con una mezcla de ansiedad y desesperanza, cuando escuché el motor del auto. El doctor Álvarez apareció y en su mirada percibí la determinación de luchar por esas dos pequeñas vidas. «Haré todo lo que esté en mis manos», afirmó mientras disponía un diagnóstico con profesionalismo. Las horas transcurrieron y la esperanza luchaba con la realidad. Con cada balbuceo de los gemelos, mi corazón se aceleraba, como si estas criaturas estuvieran conociendo el mundo en el que habían sido arrojadas. A medida que el día avanzaba, el rancho entero pareció contener la respiración. Fue ese momento de incertidumbre el que me llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y las decisiones que nos llevan a extremos tan desesperados. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, el doctor salió de la habitación donde se encontraban los gemelos. «No lo podemos dar por hecho», dijo, «pero la comunidad ha hecho una gran diferencia. Tienen fuerzas para seguir luchando». Esa declaración sembró una semilla de esperanza en mi corazón. Recordé a Isabel y el dolor que la empujó a tomar una decisión tan trágica. Nadie puede juzgar sin conocer la historia completa, y decidí que debía buscarla y hablar con ella. La batalla que enfrentaba no era solo por los gemelos, sino también por la madre que había sido arrastrada a la desesperación. Diario, 19 de octubre de 2023, mientras el sol despuntaba en el horizonte, una determinación nueva ardía en mí. Sé que tenía que ir hacia la cabaña de Isabel. La tristeza de su acto pesaba como una losa sobre mi alma, pero sentía que debía enfrentarla. En el camino, cada paso parecía una carga, pero la necesidad de comprender su dolor me empujaba hacia adelante. Al llegar, la encontré sentada en el umbral, su mirada perdida en la distancia. «Isabel», le dije con suavidad, intentando que mi voz no sonara acusadora, «necesitamos hablar».
Su rostro se iluminó momentáneamente, pero enseguida se oscureció de nuevo. No tengo nada que decir. No soy una madre. Había un dolor tan profundo en sus palabras que mi corazón se rompió al escucharla. Me senté a su lado y por un momento compartimos el silencio que lo decía todo. No sabes lo que he pasado. No sé dónde buscar ayuda, confesó, sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese instante, entendí que el abuso de poder no provenía solo de las circunstancias, sino también de la soledad de una madre que sentía que había perdido su lucha antes incluso de comenzar. Prometí a Isabel que no la dejaríamos sola. Le dije que juntos lucharíamos, no solo por los gemelos, sino por ella también. Así comenzaba una nueva etapa en nuestra historia, una en la que el compromiso y la compasión podrían, al menos, ofrecer un destello de esperanza. Diario, 20 de octubre de 2023, el sol brillaba con una luz nítida, iluminando cada rincón del rancho, como si la naturaleza estuviera dispuesta a ofrecer su apoyo en este momento tan delicado. Tras hablar con Isabel, un nuevo sentido de propósito me llenó. Había comprendido que no se trataba solo de salvar a los gemelos, sino de rescatar a una madre perdida en la oscuridad de su propio dolor. Al acercarme a la cuna de los gemelos, el ambiente se sentía cargado de esperanza. Más vecinos se habían unido a nosotros, llevando comida, ropa y sobre todo amor en sus corazones. La comunidad parecía entender que estábamos todos interconectados y que el bien de uno era el bien de todos. Al ver la cuna llena de pequeños objetos donados, me sentí emocionado. No solo estábamos luchando por unos bebés, estábamos reafirmando un lazo que nos unía como familia. El doctor Álvarez, con su habitual calma, revisó a los gemelos. Decía que había señales de mejoría. Sus respiraciones eran más fuertes y sus pequeños cuerpos comenzaron a responder a los cuidados. Rosemary, una madre reciente en el pueblo, se ofreció a ayudar en el cuidado de los bebés. Así, poco a poco, comenzamos a forjar un sistema de madrinas y padrinos que garantizarían el bienestar de los pequeños mientras se recuperaban. Diario, 21 de octubre de 2023, el eco del grito desgarrador de Isabel aún resonaba en mi mente. Decidí que, aunque había hecho progresos con ella, todavía había mucho por explorar. En esos días, cada conversación con Isabel se convertía en un viaje a través de su tormenta interna. Me reuní con ella de nuevo en un reservado rincón del rancho donde las risas de los niños nunca alcanzaban. No eres lo que piensas. Has luchado por tus hijos, incluso si eso significó separarte de ellos, le dije intentando alentarlo. La miré a los ojos y vi en ellos un mar de sufrimiento, pero también una chispa de lucha que empezaba a resurgir. Zoe y Mateo te necesitan y tú puedes ser la madre que siempre has querido ser. Sus lágrimas fluyeron al escuchar mis palabras, temía que el dolor me consumiera. Tenía miedo de que no era lo suficientemente fuerte. Fue un momento de vulnerabilidad que nos acercó más. La luz del sol se filtraba suavemente entre los árboles, iluminando su rostro cansado, pero había un destello que comenzaba a brillar, la esperanza. Diario, 22 de octubre de 2023, hoy, sentí que la comunidad estaba unida como nunca. Habíamos organizado una pequeña reunión en el centro del rancho para dar un mensaje de apoyo a Isabel y sus gemelos. Cada vecino contribuyó con algo, comida, música y algunas palabras de aliento. Una atmósfera amigable y reconfortante llenaba el aire, y en medio de todo ello, logramos que uno de los músicos del pueblo, Carlos, interpretara una canción dedicada a los gemelos. La sonrisa de Isabel mientras escuchaba la música fue una vista en la que nunca había pensado. La tristeza empezaba a evaporarse. Ella se acercó a mí con una emoción palpable en su voz. Gracias por no darme la espalda. No sé si seré capaz de ser una buena madre, pero quiero intentarlo, confesó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Me di cuenta de que, con su decisión, comenzaba a sanar, no solo como madre, sino como mujer. Esa noche, al caer el sol, comprendí que a veces el más pequeño de los esfuerzos puede desencadenar una ola de transformación, más allá de lo que habíamos imaginado. Diario, 23 de octubre de 2023, el día amaneció cálido, un hermoso recordatorio de que la vida siempre encuentra una manera de florecer. A medida que pasaban los días, la recuperación de los gemelos avanzaba y su vitalidad regresaba poco a poco. En la comunidad todos estábamos intrínsecamente conectados y nuestras historias de apoyo y amor se entrelazaban, tejiendo una red de fortaleza. Le propuse a Isabel que cada día pasara una hora en el rancho, en compañía de sus hijos. Quería que comenzara a construir recuerdos con ellos. Al principio, su inseguridad la frenaba, pero un día, armada de valor, aceptó.
La vi acunar a Mateo y por un momento sentí que el aire a nuestro alrededor vibraba con un nuevo sentido de pertenencia. Se estaba desmoronando el muro de soledad que había construido alrededor de su corazón. Luego, mientras pasábamos una tarde tranquila, me contaba historias sobre su infancia, su amor por los animales y cómo soñaba con ser una buena madre. Con cada palabra, su voz cobraba fuerza y algunas de las preocupaciones que le atormentaban empezaron a desvanecerse. Mi compromiso se volvió firme. No solo lucharía por los gemelos, sino por la salvación de cada ser humano que se cruce en mi camino. La historia de Isabel era un reflejo de tantas otras batallas, y yo estaba decidido a ser parte de la solución. La vida es frágil y a veces los lazos más fuertes surgen de las tormentas más oscuras. Diario, 24 de octubre de 2023, hoy el rancho se llenó de vida. La risa de los niños resonaba en cada esquina y el aire estaba impregnado de un aroma familiar, pan recién horneado. Habíamos decidido celebrar una pequeña reunión para conmemorar la recuperación de los gemelos y, de alguna manera, el renacimiento de Isabel. La comunidad unida se había movilizado para hacer de este evento algo especial. Mientras preparábamos los últimos detalles, observé a Isabel interactuar con algunos de nuestros vecinos. Su rostro, que antes mostraba desesperanza, ahora iluminaba el ambiente con una sonrisa genuina. Era como si la vida, que parecía perdida, comenzara a brotar de nuevo. La perspectiva de una nueva vida, tanto para ella como para sus hijos, era algo que por fin se podía tocar. Diario, 25 de octubre de 2023, la fiesta fue un éxito rotundo. Todos se unieron, llevando un platillo que reflejaba su hogar y su historia. Entre risas y cancioncillas, vi a los gemelos ahora más fuertes en brazos de Isabel. Momentos como ese se sentían como un milagro, un testimonio vivo de que la esperanza existe, incluso en las adversidades más sombrías. Al caer la noche, Carlos, el músico del pueblo, subió al improvisado escenario y comenzó a tocar una melodía suave. Mientras las notas flotaban en el aire, Isabel se acercó a mí. Su mirada era una combinación de gratitud y vulnerabilidad. Nunca imaginé que podría tener algo así, una comunidad que se preocupa, me dijo. Gracias por ayudarme a encontrar mi camino. No supe qué responder en ese momento. Las palabras simplemente no parecían suficientes. En su rincón más oscuro, había rescatado no solo a un par de gemelos, sino también a una madre que se negaba a rendirse. De repente entendí que no estábamos solo salvando vidas, estábamos tejiendo relaciones que dejaban una huella permanente en nuestros corazones. Diario, 26 de octubre de 2023, ayer fue una celebración, pero hoy la realidad me vuelve a visitar. La rutina diaria se presenta una vez más con sus desafíos. Isabel había comenzado a asistir a grupos de apoyo, donde compartía no solo su experiencia como madre, sino también las batallas que había lidiado a lo largo de su vida. Estoy orgulloso de ella. La transformación que había experimentado me llenaba de esperanza. Era como si sus pasos estuvieran marcando un nuevo comienzo no solo para ella, sino para todos nosotros. Sin embargo, la carga emocional no se desvanecía del todo. A menudo me encontraba reflexionando sobre las razones que llevaron a Isabel a su desesperación inicial. Esa noche decidí caminar hasta la cabaña donde ella había estado viviendo. Quería conocer más sobre su pasado, sobre qué tipo de vida había llevado antes de que la culpa la envolviera por completo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y pude escuchar una voz intentando contener el llanto. Con cuidado empujé la puerta y vi a Isabel sentada en el suelo, rodeada de algunos recuerdos, fotografías desgastadas que revelaban una vida que una vez fue llena de alegría, antes de que la oscuridad la arrastrara. Isabel, dije en voz baja, haciendo que levantara la mirada. Los ojos que antes irradiaban tristeza ahora mostraban un rayo de luz, una lucha interna que siempre había sido parte de ella. No soy la única que necesita ayuda, confesó, con una fragilidad palpable en su tono. A veces siento que el mundo se ha olvidado de mí. Mi corazón se encogió. Ella necesitaba entender que, a pesar de sus errores, había gente dispuesta a abrazarla en su viaje de sanación. Esa noche prometí que estaría a su lado, pero también decidí que no podía dejar que su historia se convirtiera en un eco solitario. Clara, otra madre del pueblo, había pasado por situaciones similares, y pensé que quizás, orquestando encuentros entre ellas, podríamos ayudar a sanar viejas heridas. Diario, 27 de octubre de 2023, hoy fue un día importante. Organizamos una pequeña reunión para que Isabel y Clara se conocieran. La idea era crear un espacio seguro donde pudieran compartir sus historias y encontrar consuelo en la similitud de sus experiencias.
El aire estaba lleno de expectativa, tanto por su encuentro como por la posibilidad de que comenzaran a construir una nueva relación basada en la comprensión mutua. Ambas mujeres llegaron con un rayo de esperanza en sus ojos, pero también con la carga de sus batallas pasadas. Al comienzo fueron cautelosas, compartiendo solo fragmentos de sus vidas. Poco a poco, a medida que comenzaban a hablar, sus palabras fueron fluyendo como ríos de dolor, pero también de resiliencia. Isabel, recordando su viaje, habló de sus temores y las decisiones que la habían llevado a un punto tan bajo. Clara, con empatía, compartió sus propios momentos de oscuridad, revelando una lucha similar con la soledad y el juicio. Pero lo más significativo fue cuando ambas se dieron cuenta de que no estaban solas. Sus lágrimas se convirtieron en un lazo de conexión que se formó esa noche. Diario, 28 de octubre de 2023, hoy decidí enfocarme en mí mismo. Después de días absorbido en la historia de Isabel y las mieles de la comunidad, sentí que necesitaba reflexionar sobre mi propia vida. Me senté al borde del rancho, con el sol despertando en el horizonte, y me pregunté qué piezas de mí mismo había dejado de lado en el camino. La transformación de Isabel me había tocado, recordándome la fuerza que también llevaban dentro de mí. Al final, todos llevamos una historia que merece ser contada, y tal vez el verdadero viaje radicaba en encontrar nuestro espacio en ella. Mi mente viajaba rápidamente a mis propias luchas, días pasados en los que me sentí perdido, e incluso el miedo a arriesgarme a construir conexiones realmente genuinas. Decidido a no quedarme atrás, decidí que, sobre todo, necesitaba encontrar tiempo para seguir creciendo. Tal vez, al hacerlo, podría ayudar a otros a encontrar su propia luz. La historia de Isabel no sería solo una chispa de renacimiento, sino también un recordatorio de que la apertura emocional y la vulnerabilidad son actos valientes en esta vida. Mi compromiso no solo se había vuelto fuerte hacia Isabel y los gemelos, sino también hacia mí mismo. Poco a poco, comenzamos a encontrar la fuerza para abrazar nuestras historias, recordando que cada paso en el camino es valioso. Diario, 29 de octubre de 2023, hoy el rancho se despertó con un aire renovado. La comunidad había formado un vínculo tan fuerte que era difícil de describir. Siguiendo con nuestra misión, decidí organizar encuentros regulares, donde cada uno pudiera compartir sus historias de vida. La experiencia de Isabel había abierto una puerta que muchos de nosotros no sabíamos que existía, y quería garantizar que cada voz se escuchase. La preparación del primer encuentro fue emocionante, pero también cargada de nerviosismo, como si todos estuviésemos a la espera de una revelación. Ese día, al invitar a la gente, me sentí invadido por una mezcla de esperanza y ansiedad. Pregunté a Clara si quería contar su historia y con una sonrisa nerviosa aceptó. Sabía que serviría como un faro de luz para tantas personas que, como ella, se sentían solas. Al caer la tarde, el rancho se transformó. Las sillas se colocaron en un semicírculo y los murmuros de emocionados vecinos llenaban el aire. Cuando la gente se reunió, el ambiente se tornó cálido y acogedor. Clara tomó el micrófono y, con un nudo en la garganta, comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero a medida que compartía su viaje de lucha, el temor se fue desvaneciendo. La conexión que se creó fue palpable. Cada palabra de Clara resonaba con quienes la escuchaban, y pronto manos se alzaron en busca de compartir. Era un momento de liberación colectiva que parecía necesario para todos. Invité a Isabel a compartir su historia después de Clara, y por un instante el silencio se apoderó del lugar. Sus ojos brillaban de emoción y sentí que la historia comenzaba a reafirmarse. Pensé que nunca encontraría apoyo, empezó Isabel, y que mis decisiones me condenarían para siempre. Los murmullos de aprobación resonaron entre los presentes. Su valentía para abrirse fue algo hermoso. Las lágrimas le rodaron por las mejillas mientras hablaba de su viaje hacia la reconstrucción, no solo por sus hijos, sino también por sí misma. Diario, 30 de octubre de 2023, el encuentro de ayer fue un hito que había galvanizado al rancho. Decidí que, más allá de compartir nuestras historias, debíamos crear un espacio donde las personas se sintiesen seguras para buscar ayuda. Así que comenzamos a considerar la posibilidad de formar un grupo de apoyo permanente, un lugar donde ofreceríamos recursos y orientación a aquellos que lo necesitaran. La idea se contagió y cada vez más personas ofrecieron su tiempo y habilidades, dispuestos a contribuir al bienestar de la comunidad. Mientras discutíamos sobre los detalles, el doctor Álvarez se acercó y ofreció su colaboración. Compartió que muchas veces se sentía impotente ante el sufrimiento que veía,
y que estaría encantado de hablar sobre temas de salud mental y emocional. Me sentí aliviado, entendiendo que la salud mental es tan importante como la salud física. Al hacerlo, en el rancho comenzamos a construir un refugio de apoyo, donde todos podríamos recurrir en busca de ayuda y comprensión. Ese mismo día, Isabel se acercó a mí y dijo: «Quiero ser parte de esto», refiriéndose a los esfuerzos del grupo. Su dedicación me conmovió profundamente. Había dado un giro de 180 grados y estaba lista para usar su dolor como un camino hacia el corazón de otros. La forma en la que sus ojos brillaban al hablar de los gemelos reflejaba una madre que había comenzado a encontrar su lugar. Prometí que le ayudaría en cualquier forma que contribuyese al bien común. Diario, 31 de octubre de 2023, a medida que se acercaba el primer encuentro del grupo de apoyo programado, la emoción crecía. Hoy decidí que era el momento de llevar a los gemelos, Zoe y Mateo, a conocer el rancho en un entorno tranquilo y afable. Isabel se mostró preocupada al principio, su temor a no ser lo suficientemente buena la perseguía. La animé a que era esencial que sus hijos sintieran el amor de la comunidad, y en ese instante algo en su mirada cambió. Había un brillo de determinación. El sol brillaba radiante, iluminando los rostros llenos de vida que nos rodeaban. Cuando llegamos, la gente se acercó para saludarlos y las sonrisas se multiplicaron. Los pequeños parecían disfrutar del aire fresco, y en cada rayo de sol que iluminaba sus caras se sentía una chispa de esperanza. En ese momento di cuenta de que no solo se estaban formando lazos entre Isabel y sus hijos, sino también entre todos nosotros. Los vecinos comenzaron a organizar actividades para que los niños pudiesen jugar, compartiendo risas y creando recuerdos. Todo parecía ir bien hasta que, al final del día, me encontré con Rosa, quien observaba a Isabel con una expresión mezclada de preocupación y tristeza. «No puedo dejar de pensar en lo que ha pasado», confesó. Su voz temblaba mientras pensaba en el dolor que había vivido Isabel. Le respondí con suavidad que el pasado no definía a nadie y que el poder de la comunidad podría ayudar a sanar viejas heridas. Diario, 1 de noviembre de 2023, esta mañana, sentí que un cambio palpable ocurría en el ambiente. Una nueva vida estaba brotando y nuestros encuentros estaban aumentando en número y en espíritu. La comunidad había abrazado a Isabel y a sus gemelos, y esa conexión se estaba expandiendo más allá de nuestras expectativas. Aquel día, con el apoyo de todos, comenzamos a formalizar el grupo de apoyo, y poco a poco nuestros planes tomaron forma. Por la tarde, el doctor Álvarez llegó con algunos folletos sobre salud mental y maneras de afrontar la ansiedad y la depresión. Juntos, establecimos la agenda para nuestro próximo encuentro. Era conmovedor ver la dedicación de todos para ayudar. Se encendía una chispa que se transformaba en una hoguera de esperanza, y cada historia que compartíamos nos unía más. Mientras trabajábamos en los preparativos, vi a Isabel interactuar con otros miembros de la comunidad. Su confianza iba aumentando y al observarla me di cuenta de que estaba floreciendo. Clara, a su lado, la animaba y su risa resonaba con un compañerismo sincero. Era evidente que el dolor que una vez las había separado ahora se convertía en la base de una amistad única. Diario, 2 de noviembre de 2023, hoy tuvimos nuestro primer encuentro formal del grupo de apoyo. Cuando los participantes comenzaron a llegar, la sala se llenó de un aire palpable de expectación. Cada persona estaba dispuesta a abrirse, compartir y conectar. A medida que la conversación avanzaba, las historias comenzaron a surgir y se convirtió en una experiencia colectiva de vulnerabilidad que resonaba en todos nosotros. Isabel fue una de las primeras en hablar. Esta vez no había incertidumbre en su voz, en cambio, una seguridad inquebrantable brillaba a través de sus palabras. Cuando terminó de contar su historia, el silencio que siguió se sintió como un abrazo solidario. La comunidad la había sostenido y ella había decidido levantarse desde su propia oscuridad. Poco después, un hombre mayor, Martín, levantó la mano. «Todos enfrentamos nuestras batallas, pero debemos recordar que no estamos solos», dijo, mientras la emoción lo embargaba. El eco de su declaración cerró el círculo, permitiendo que otros compartieran sus propias luchas. La conexión se volvía cada vez más fuerte, y los lazos formados con cada relato se sintieron como un lazo que todos llevábamos en el corazón. Diario, 3 de noviembre de 2023, al finalizar el encuentro, la comunidad quedó iluminada por la conexión que había crecido entre nosotros. Isabel y Clara se acercaron y reflexionaron sobre el impacto que estos encuentros tenían en sus vidas. «Nunca imaginé que abrirme me haría tan fuerte»,
dijo Isabel, con una sonrisa digna de la mujer renacida que había encontrado en su interior. La idea de seguir organizando estos encuentros se convirtió en algo que todos apoyamos. El doctor Álvarez se ofreció a conducirme en la creación de un equipo de voluntarios, y poco a poco, cada persona en la comunidad comenzó a encontrar su lugar en esta red de apoyo. En ese momento, comprendí que no solo estábamos construyendo un grupo, estábamos cimentando relaciones y creando un futuro en el que cada uno sentía que podía florecer. A medida que los días pasaban, la conexión entre Isabel y mis propios sentimientos se solidificaba con fuerza. En nuestras conversaciones, cada palabra que compartíamos parecía liberar un peso que nunca supe que llevaba. La vida no solo giraba en torno a salvar a los gemelos, sino en la vitalidad de cada uno de nosotros. Sabía que este viaje era solo el comienzo y que aún había mucho camino por recorrer. La historia de Isabel se había convertido en una luz que iluminaba el camino de todos, y estaba comprometido a ser parte de esa transformación. La vida es un viaje lleno de altibajos, pero juntos, en comunidad, comenzamos a escribir un nuevo capítulo, uno donde el amor y la esperanza siempre prevalecieran sobre la tristeza y la desesperación. Diario, 4 de noviembre de 2023, hoy desperté con una sensación de renovación. La energía que flotaba en el rancho era contagiosa, y todos estaban emocionados por planear nuestro próximo encuentro de apoyo. Isabel se había convertido en una voz fundamental dentro del grupo, y más personas se unían cada día. La idea de que cada uno pudiera compartir su historia y encontrar consuelo me llenaba de esperanza. Mientras revisaba las notas de los encuentros anteriores, recordé cuán importante era para cada uno de nosotros sentir que éramos escuchados. La vulnerabilidad que se había compartido era un hilo dorado que tejía nuestras vidas en un hermoso tapiz. Quería que esa conexión siguiera creciendo, así que decidí que era hora de organizar actividades que nos unieran de formas diferentes. Por la tarde, reuní a algunos vecinos para discutir la posibilidad de realizar una jornada recreativa, donde la risa y el apoyo fueran los protagonistas. Las familias podrían unirse y los niños tendrían la oportunidad de jugar juntos, fortaleciendo los lazos entre todos. Sentía que, a través de momentos alegres, podríamos aliviar un poco el peso que cada uno llevaba. Isabel se mostró entusiasmada con la idea. Podríamos hacer juegos y podríamos llevar comida para compartir, sugirió. Sus ojos brillaban de emoción y su pasión era contagiosa. Con cada conversación, sentía que su transformación era un recordatorio de que la sanación era posible, incluso en los momentos oscuros. Diario, 5 de noviembre de 2023, el día de la jornada recreativa llegó, y había una atmósfera vibrante en el aire. Las risas de los niños resonaban en cada rincón, y el aroma de la comida casera llenaba el rancho. Me sentí agradecido al ver cómo la comunidad se unía en un sentido de pertenencia. Todos estaban allí, dispuestos a ofrecer amor y apoyo en un esfuerzo compartido. A medida que el día avanzaba, organizamos diversas actividades. Los niños corrían de un lado a otro, mientras las madres y padres involucrados compartían historias entre ellos. Clara, que había encontrado en Isabel una amiga cercana, organizó un juego de relevos. Las sonrisas y el brillo en los ojos de los pequeños eran un testimonio del poder curativo de la alegría. En un momento me encontré sentado al lado de Rosa, observando a los gemelos jugar en la hierba. Es asombroso ver cómo han crecido, comenté, sintiendo que nuestras vidas estaban entrelazadas de una forma que nunca había imaginado. Rosa asintió y sonrió. El amor del rancho ha hecho maravillas, respondió. Esa tarde Isabel se me acercó. Nunca pensé que estaría aquí, rodeada de gente que me quiere, confesó, y vi una profunda emoción en sus ojos. Era un momento que valía la pena atesorar. Eres parte de esta comunidad y aquí siempre serás bienvenida, le dije, dándole una sonrisa cálida. Sabía que cada paso que daba la estaba acercando más a su verdad. Diario, 6 de noviembre de 2023, hoy, el rancho quedó impregnado de una alegría que parecía eterna. Las historias compartidas en la jornada recreativa resonaban en mi mente, y me sentía emocionado por lo que habíamos logrado juntos. Esa conexión humana había decidido florecer, y era un recordatorio constante de que no estábamos solos. Mientras recogía algunas cosas, vi a Isabel riendo y jugando con los gemelos. Era hermoso observar cómo se estaba transformando en una madre presente. Cada risita de Zoe y Mateo parecía revitalizarla. Sentí que esta era la Isabel que siempre debió ser, fuerte, amorosa y sobre todo valiente. Esa noche, al regresar a casa, contemplé el cielo estrellado.
Cada estrella parecía brillar con un propósito, y en ese instante sentí gratitud por el camino recorrido. Cada desafío, cada lágrima, había sido parte de este viaje de sanación. Las historias de aquellos que nos rodeaban eran un recordatorio de cómo la vida puede ser hermosa, incluso en medio de adversidades. Decidí que era importante seguir avanzando. Nuestro grupo de apoyo crecería y construiríamos puentes hacia aquellos que aún no se habían unido a nosotros. Había personas que necesitaban saber que podían ser escuchadas, amadas y apoyadas. Diario 7 de noviembre de 2023, hoy el clima fue cálido y soleado. Me desperté con una energía renovada y decidí que era hora de organizar una reunión para planear el próximo encuentro de apoyo. Cada vez más personas se unían al grupo y quería asegurarme de que cada una de ellas se sintiera incluida. La idea de crear un espacio acogedor era fundamental para nosotros. La tarde estuvo llena de conversaciones sobre temas relevantes que surgían en cada encuentro. El doctor Álvarez se comprometió a ofrecer un taller sobre habilidades de afrontamiento y la comunidad se animó a participar. Las iniciativas que estábamos tomando estaban haciendo la diferencia. Las historias compartidas nos estaban acercando más a una mejor comprensión de nuestras luchas. Mientras discutíamos ideas, Isabel tomó la palabra. Podríamos invitar a otras personas del rancho y compartir una charla sobre la importancia de la salud mental, sugirió. Su voz era firme y todos la apoyaron. Eso era exactamente lo que necesitábamos, abrir el espacio para que el diálogo fluyera y la comunidad viera la importancia de cuidar de sí misma. La determinación en su expresión reflejaba cuánto había crecido. Recordé sus luchas, y ahora verla inspirar a otros era un recordatorio de que el cambio era posible. Con cada paso, Isabel iba tejiendo su historia, una que resonaría por mucho tiempo. En el fondo de mi corazón, quería que cada uno de nosotros continuara este camino de luz y amor. Era hora de celebrar las historias que nos unían y construir una comunidad donde todos pudieran florecer. Diario 8 de noviembre de 2023, hoy se sintió un aire de expectativa en el rancho. Mientras hacíamos los preparativos para el próximo encuentro de apoyo, me di cuenta de que cada día que pasaba, la comunidad se transformaba. La conexión entre todos era palpable, y sentí que estábamos construyendo algo realmente significativo. Isabel se involucró activamente en la organización, y su entusiasmo era contagioso. Al final de la jornada, Clara se me acercó con una propuesta. ¿Qué tal si hacemos una serie de reuniones donde cada uno de nosotros se sienta lo suficientemente cómodo para compartir su historia personal?, sugirió. La idea resonó en mi interior y entendí que cambiaría la dinámica del grupo. Sería un espacio donde cada voz encontraría su eco, donde no habría juicios, solo apoyo. La noche cayó mientras hablábamos de la idea y la luna iluminaba el rancho, creando un ambiente acogedor. Juntos empezamos a esbozar cómo llevar a cabo estas reuniones y definimos el cronograma. Isabel, con un brillo especial en los ojos, prometió llevar a cabo una oración de apertura cada vez que nos reuniéramos. Ella creía firmemente que poner nuestras intenciones en manos de algo superior fortalecería nuestra conexión. A medida que pasábamos por los detalles, sentí que mi corazón se llenaba de gratitud. Era asombroso ver cómo cada personaje en esta historia, incluso los que habían sido lastimados, estaban encontrando su lugar y su voz. Le dije a Isabel lo orgulloso que estaba de ella, y la sonrisa que se dibujó en su rostro iluminó aún más la noche. Diario 9 de noviembre de 2023, el día amaneció fresco y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Mientras me preparaba para el encuentro del día, las emociones comenzaron a agolparse en mi pecho. Sabía que hoy marcaría un punto de inflexión en la vida de muchos de nosotros. A medida que los miembros de la comunidad llegaban, el ambiente se cargó de energía. Cada uno traía consigo no solo su historia, sino también la esperanza de encontrar consuelo en las experiencias compartidas. Isabel tomó la iniciativa de abrir la reunión. Agradeció a todos por estar allí y expresó su deseo de que este espacio fuera un refugio seguro. A continuación, propuso que cada uno hablara sobre lo que significaba la comunidad para ellos. Al escuchar su voz firme, me di cuenta de cuánto había crecido en este tiempo. Allá lejos, en su pasado, a menudo se sintió sola y perdida, mientras que ahora irradiaba fuerza y confianza. Cuando el micrófono comenzó a pasar de mano en mano, sentí que la atmósfera se llenaba de vulnerabilidad. Muchos compartieron sus luchas, sus miedos y el dolor que llevaban dentro. Las lágrimas fluyeron y las risas también se hicieron presentes.
Esa mezcla de emociones era un recordatorio de cuán diversas y complejas son nuestras historias. Sin embargo, lo más hermoso era ver cómo, a través de la tristeza, la solidaridad se abrazaba con fuerza. Al finalizar el encuentro, todos se sintieron más conectados. Isabel me buscó entre la multitud y me sonrió, y su mirada iluminada reflejaba un nuevo sentido de propósito. Juntos habíamos construido no solo un espacio de apoyo, sino también una familia extendida que se sostenía mutuamente. Diario, 10 de noviembre de 2023, hoy decidí que era el momento de empezar a implementar algunas de las ideas que surgieron durante nuestras reuniones. Era hora de hacer algo tangible que fortaleciera aún más nuestros lazos. Reuní a Isabel y a algunos vecinos, y juntos comenzamos a planificar una jornada de servicio, donde podríamos ofrecer nuestra ayuda a la comunidad más amplia. La idea era visitar hogares de ancianos y ofrecerles compañía, así como llevarles algo de comida casera. Mientras discutíamos nuestras ideas, Isabel sugirió que pudiéramos incluir actividades recreativas para los niños que también estarían presentes. La resonancia de su propuesta era clara: queríamos llevar amor y alegría a donde más se necesitaba. Al caer la tarde, me di cuenta de que la energía en el rancho estaba más viva que nunca. Todos estaban dispuestos a participar y eso me llenó de esperanza por el futuro. El amor que hemos cultivado aquí puede expandirse más allá de nuestros límites, reflexioné en voz alta y vi cómo cada uno asintió. Era un momento sólido donde todos compartíamos un mismo propósito. Diario, 11 de noviembre de 2023, la jornada de servicio llegó al rancho y había una emoción palpable en el ambiente. Preparar la comida fue una actividad comunitaria que reunió a todos. Las mujeres se agruparon en cocinas improvisadas, compartiendo recetas antiguas y disfrutando del calor de la compañía mutua. Cada plato era un reflejo del amor y del esfuerzo de todos. Cuando llegamos al hogar de ancianos, el ambiente se transformó. Nos recibieron con sonrisas y gratitud. Isabel llevó a cabo su plan de entretener a los niños y pronto se levantó el eco de risas en ese lugar que tan a menudo era silencioso. Mientras tanto, me senté con algunos de los ancianos y escuché sus historias. Sus ojos brillaban al compartir sus recuerdos y entendí que habían vivido vidas ricas y plenas. Fue un momento para reverenciar la historia, así como para celebrar el aquí y el ahora. Al final del día, cuando dejamos el hogar, sentí que no solo habíamos brindado ayuda a esos abuelos, sino que también habíamos encontrado nuestro lugar en el tejido de su historia. Esa conexión universal que existía entre generaciones se había palpado de forma intensa. Isabel, sonriendo mientras cuidaba a los gemelos, reflejaba el cambio que había experimentado y la fuerza que había encontrado en su comunidad. Diario, 12 de noviembre de 2023, a medida que pasaban los días, la comunidad se sentía cada vez más unida. El grupo de apoyo iba creciendo y en cada encuentro las corazas se iban derritiendo. Isabel había comenzado a abrirse más sobre su pasado y su valentía estaba inspirando a otros a hacer lo mismo. Recordar su historia estaba ayudándola a despejar la culpa que a menudo la había perseguido. Hoy decidimos hacer un taller sobre superación personal. Clara se ofreció a impartirlo y la comunidad se mostró entusiasta. Durante la sesión, Clara compartió herramientas sobre cómo enfrentar el miedo y la manera de que cada uno pudiera buscar su fuerza interior. Isabel fue la primera en levantarse y compartir su experiencia. Las palabras de aliento y apoyo que surgieron fueron un testimonio del crecimiento que todos estábamos viviendo juntos. Sentí que ese taller era un paso más hacia la sanación. Cada uno se levantaba para hablar, para compartir su lucha y para celebrar sus victorias. Al finalizar, se palpaba un sentimiento de liberación en el aire. A veces, las conversaciones más difíciles son las que más nos unen, y por fin estábamos viendo los frutos de este viaje. Diario, 13 de noviembre de 2023, hoy, el clima cambió y una lluvia suave cubrió el rancho. A pesar del mal tiempo, la comunidad decidió mantener nuestra reunión programada. La lluvia, en su forma más pura, se sentía renovadora. Cuando todos se reunieron bajo el cobertizo, las risas llenaron el aire. Había algo especial en compartir el tiempo juntos, incluso bajo la lluvia. Isabel compartió una reflexión. A veces el agua trae vida y así como las plantas necesitan de ella, nosotros también necesitamos momentos de conexión, dijo con una voz suave. Cada palabra que ella pronunciaba parecía sacada del fondo de su ser. En ese instante, comprendí que el verdadero espíritu de la comunidad estaba en sus corazones abiertos. La lluvia no solo refrescó el ambiente, sino que también trajo consigo nuevas esperanzas.
Entre charlas y juegos improvisados, creamos un lazo inquebrantable que rebasaba las dificultades. La disposición de cada vecino por estar presente, por acompañar en la tormenta, dejó claro que habíamos aprendido a ser familia. Diario, 14 de noviembre de 2023, hoy el sol brilló con fuerza y el rancho parecía vivir su mejor día. Agradecido por este nuevo resplandor, decidí avanzar con algo más que solo encuentros. Isabel y yo comenzamos a elaborar un calendario de actividades que sirviera de guía a la comunidad, un espacio de recursos donde se fusionara el aprendizaje con la alegría. Conforme las semanas avanzaban, el calendario se volvió un espejo de nuestras celebraciones, aprendizajes e incluso momentos de descanso. Incorporamos actividades que fortalecían la conexión entre las familias, y pronto nos dimos cuenta de que cada uno de nosotros estaba dispuesto a abrirse a nuevas experiencias. A través de juegos familiares, actividades recreativas y talleres sobre salud mental, cada rincón del rancho comenzó a cobrar vida. Lo que antes era un lugar marcado por el dolor, se transformaba en un espacio de sanación y amor compartido. Isa y yo estábamos decididos a demostrar que la comunidad puede ser un hermoso refugio, un hogar donde todos, sin excepción, pueden encontrar su lugar. Diario, 15 de noviembre de 2023, hoy, me encontré reflexionando sobre el viaje que habíamos recorrido. Cada historia compartida, cada lágrima y cada risa se habían tejido hasta formar un tapiz de amor y resiliencia. La transformación en Isabel era quizás la más evidente, y me llenaba de orgullo ver cómo se había convertido en un pilar en nuestra comunidad. Al caer la tarde, organicé un pequeño encuentro para que cada uno pudiera expresar lo que significaba la comunidad para ellos. Isabel fue una de las primeras en hablar. Encontrar apoyo aquí fue como volver a nacer. No solo somos vecinos, somos familia, explicó con lágrimas en los ojos. La atmósfera se llenó de emociones y recuerdos. Lara agregó que esta experiencia le había enseñado a nunca subestimar el poder de la conexión humana. Todos hablábamos desde lo profundo, y lo impresionante era que cada uno de nosotros había aportado un poco de nuestros corazones para crear un lugar donde todos podían sentirse seguros. Esa noche, al volver a casa, comprendí que habíamos dado un paso fundamental hacia una nueva vida. Este viaje había tocado a cada uno de nosotros de maneras profundas y sorprendentes. Sabíamos que todavía había retos por adelante, pero estábamos preparados. La resiliencia se había convertido en parte de nuestra historia, y el amor, la esperanza y la comunidad nos sostenían. Diario, 16 de noviembre de 2023, hoy fue un día increíblemente importante para el rancho. Decidimos celebrar lo mucho que hemos logrado y cuánto hemos crecido como comunidad. Mientras organizábamos los preparativos para una fiesta en el rancho, sentíamos una mezcla de emoción y gratitud. Este evento no solo sería una celebración, sino un acto de agradecimiento por la conexión que habíamos cultivado. Cuando llegué al rancho, el ambiente estaba cargado de risas y euforia. Isabel había estado trabajando arduamente para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. El amor que habíamos compartido a lo largo de los meses resonaba en cada rincón. Con arreglos de flores, comida compartida y juegos para los niños, el rancho cobraba vida. Durante la celebración, todos se unieron en un círculo y compartimos historias sobre el viaje de cada uno. Las palabras de esperanza fluyeron como un arroyo vivo hasta que llegó el momento culminante de la noche. Isabel tomó un micrófono y habló sobre su transformación. Todo esto ha sido posible gracias a cada uno de ustedes. Estar juntos ha cambiado mi vida, confesó, y la emoción llenó sus ojos. Al final de la noche, las estrellas brillaban en el cielo y la comunidad seguía unida en un solo latido. Nos abrazamos todos, y en ese momento supe que habíamos creado un espacio donde cada ser humano puede florecer, sanar y vivir con propósito. La vida continuaba, pero ahora con la certeza de que no estábamos solos en este viaje. Hoy el rancho despertó con una energía diferente. Los ecos de la celebración aún resonaban en nuestros corazones, y una nueva etapa de esperanza parecía asomarse a nuestro horizonte. Isabel, con su encanto renovado y su espíritu luchador, organizó un grupo de apoyo para padres, y su dedicación contagió a todos en nuevas iniciativas. Mientras me preparaba para el primer encuentro del grupo de padres, reflexioné sobre cuánto habíamos aprendido juntos. Las historias que compartimos en la celebración habían sido un viejo recordatorio de que el amor y el apoyo mutuo eran fundamentales para nuestras vidas. La soledad y el dolor daban paso a la conexión y la fortaleza. Al llegar al rancho, vi a Isabel conversando animadamente con otros padres. La claridad en su voz era alentadora.
Hablaba sobre los desafíos de la crianza y cómo todos enfrentábamos momentos difíciles, pero en esa vulnerabilidad se hallaba la verdadera fuerza. Sus palabras resonaban y, a medida que se sumaban más padres al grupo, se sentía cada vez más claro que estábamos construyendo una comunidad inclusiva. La primera reunión se llevó a cabo con una calidez palpable. Los padres compartieron sus experiencias, tanto las alegrías como las penas, y comenzamos a hablar de cómo podríamos apoyarnos mutuamente. Ver a Isabel brindar su apoyo de manera tan natural era un reflejo de cómo había cambiado. Ella había encontrado su voz y estaba lista para ayudar a otros a encontrar la suya. Al final de la reunión, decidimos que sería fundamental planificar más actividades para las familias y crear un espacio donde cada uno pudiera sentirse cómodo compartiendo sus preocupaciones. La comunicación abierta estaba transformando el ambiente del rancho, y con cada paso que dábamos, creábamos un lugar donde el amor y la empatía abundaban. Mientras el sol comenzaba a descender, me senté junto a Isabel y le agradecí por su liderazgo. Tu valor inspira a todos a cambiar, le dije. Ella sonrió, reconociendo que no solo se trataba de ella, era un esfuerzo colectivo. La comunidad estaba de pie, lista para enfrentar cualquier obstáculo, y esa transformación era un regalo para todos nosotros. Con cada actividad, el grupo de padres creció, y esa red de apoyo se fue extendiendo como un hilo invisible que se entrelazaba en nuestras vidas. Una tarde decidimos realizar una reunión al aire libre, donde las familias pudieran disfrutar del espacio natural y aprender unas de otras en un ambiente más relajado. Los niños correteaban mientras los padres conversaban, se reían y compartían historias. Esa jornada resultó ser un gran éxito. Todos se sintieron libres de expresarse, y los lazos entre padres e hijos se fortalecieron. Isabel, motivada, decidió que deberíamos incluir talleres sobre crianza positiva y bienestar emocional, y su entusiasmo fue contagioso. Todos queríamos ser parte de esa transformación. A medida que las semanas avanzaban y las actividades se multiplicaban, el rancho se convirtió en un centro vibrante de vida y aprendizaje. Esa conexión humana que habíamos cultivado comenzó a resonar en la comunidad más amplia. A menudo nos encontrábamos con otros ranchos y compartíamos nuestras experiencias. La compasión y el deseo de ayudar en momentos de necesidad se estaban esparciendo como un reguero de pólvora. Una tarde, Clara, con una sonrisa radiante, propuso que organizáramos un evento benéfico para apoyar a una fundación local que trabajaba con niños en riesgo. La idea resonó fuertemente en todos nosotros. Con así comenzamos a planear una recaudación de fondos que se llevaría a cabo en el rancho, donde la música, el arte y la comida serían los protagonistas. A medida que el día del evento se acercaba, la comunidad se llenó de un aire de expectativa. La participación de todos fue impresionante, y cada uno de nosotros se sintió invertido en la causa. Isabel organizó presentaciones de grupos locales, y la emoción de ver a los niños deleitarse en las actuaciones fue un festín visual y sonoro. Durante el evento, las familias compartieron una variedad de platos tradicionales, y la calidez de la comida casera y el amor que cada una de ellas había colocado en sus preparaciones se sentían en cada bocado. La risa y el interés de la comunidad resonaban en cada rincón, una melodía que unía a todos en una sola voz. Al final de la jornada, natural y como respuesta a la alegría de lo que habíamos logrado, se generó una conexión especial. Llenamos una caja con las donaciones recaudadas y al ver los rostros sonrientes de cada niño que había participado en la actividad, me di cuenta de que habíamos creado algo verdaderamente único. El poder de la comunidad no solo había ayudado a recaudar fondos, sino que también había cultivado amistades y lazos que perdurarían en el tiempo. A medida que la luz del día se desvanecía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Isabel se acercó con una profunda reflexión. Hoy ha sido un recordatorio de que juntos somos más fuertes. Esta comunidad es un hogar construido sobre el amor y el apoyo. Me siento muy agradecida de ser parte de esto, dijo con la emoción a flor de piel. La comunidad había florecido a partir de momentos difíciles, y esa noche, mientras compartíamos risas y esperanzas, comprendí que nuestras historias estaban entrelazadas de una manera que no podría haber imaginado. La transformación de Isabel, su valentía y la forma en que había abierto su corazón a los demás eran prueba de que el amor y la comunidad podían sanar las heridas más profundas. A medida que nos despedíamos en la noche estrellada, la promesa de un futuro más brillante se acentuó en el aire. Juntos habíamos construido no solo un refugio, sino un lugar donde cada voz cuenta y cada corazón tiene su espacio.
La historia del rancho seguiría creciendo, y cada uno de nosotros estaba listo para enfrentar lo que viniera, siempre sosteniéndonos con amor y respeto. Diario, 17 de noviembre de 2023, hoy el amanecer nos recibió con un cielo despejado y brillante, como si la naturaleza también celebrara nuestra unión. Después de la fiesta, la comunidad seguía vibrante. Isabel, Clara y yo decidimos que era hora de redoblar esfuerzos y llevar el mensaje de resiliencia a otros lugares fuera del rancho. Nos reunimos para diseñar una estrategia que podría ayudar a otras comunidades que atravesaban dificultades similares. Mientras planeábamos, recordamos cómo las historias compartidas habían sido una luz en la oscuridad para muchos de nosotros. Era evidente que estábamos listos para dar un paso más. La vulnerabilidad es nuestra fortaleza, afirmó Clara, y todos asintieron. Así nos decidimos por visitar pueblos cercanos, llevando con nosotros el mensaje de amor y esperanza. Ese día me sentía lleno de propósito. Juntos comenzamos a contactar otros ranchos y comunidades, ofreciendo talleres similares a los que habíamos creado en nuestro hogar. Era el inicio de un viaje que prometía ser transformador. Isabel estaba ansiosa, su entusiasmo era contagioso. Ella no solo se había convertido en una madre presente, sino también en una líder que inspiraba a otros. Diario, 18 de noviembre de 2023, hoy decidimos hacer una visita a una comunidad cercana que había sido impactada por la pobreza y la desolación. Cuando llegamos, nos recibieron con miradas de sorpresa y curiosidad. La situación era evidente, había un aire de resignación que sobrevolaba todo. Sin embargo, estaba claro que la gente estaba lista para escuchar. Isabel abrió el evento con una historia personal. Compartió su lucha, la desesperación que había sentido, pero también cómo había encontrado la fuerza en la comunidad. Sus palabras resonaron en los corazones de quienes escuchaban. La conexión fue instantánea, y en ese momento comprendí que estábamos exactamente donde necesitábamos estar. Los rostros de la gente se iluminaban mientras compartíamos anécdotas y herramientas para superar las adversidades. Clara lideró un taller sobre habilidades de afrontamiento emocional y vi a la comunidad poco a poco abrirse. Las paredes invisibles que a menudo nos separan comenzaron a desvanecerse. Esa jornada me hizo reflexionar sobre lo que significa verdaderamente pertenecer. Al final de la tarde, muchos se acercaron a agradecernos. Había en el aire una semilla de esperanza que florecía. Isabel y yo nos miramos y supimos que veríamos estos momentos como el inicio de algo más grande. La comunidad se estaba despertando a la posibilidad de un cambio positivo. Diario, 19 de noviembre de 2023, hoy regresamos al rancho con el corazón lleno. La experiencia nos había dejado un profundo sentido de propósito. Isabel estaba especialmente emocionada, sabiendo que muchas personas comenzarían a trabajar en conjunto por su bienestar. La transformación que se estaba gestando era un reflejo del viaje que todos habíamos recorrido. Con el paso de los días, se fueron programando más visitas a otras comunidades. Nuestra agenda se llenaba de maneras de impactar a más personas. Queríamos llevar este mensaje de amor a quien más lo necesitara. Durante las reuniones, cada vez más vecinos se ofrecían como voluntarios para unirse a nosotros. Era conmovedor ver cómo todos querían compartir lo que habían aprendido. En las semanas siguientes, llevamos alegría, conexión y esperanza a muchos otros. Las historias de superación comenzaron a multiplicarse como eco en diversos lugares. Encontré razón tras razón para continuar este esfuerzo. La fuerza de la comunidad servía como una base sólida que comenzaba a resonar en otros lugares, y cada encuentro nos dejaba un nuevo legado. Diario, 20 de noviembre de 2023, hoy tomamos un día de descanso en el rancho. Todos necesitábamos un pequeño respiro tras tantas actividades. Isabel decidió preparar una comida especial para todos los que habíamos estado trabajando codo a codo. La cocinamos juntos mientras las risas llenaban el aire. La atmósfera sabia y de camaradería se sentía en cada rincón de la cocina. Mientras comíamos, comenzamos a reflexionar sobre lo que habíamos compartido hasta ahora. Fue un espacio profundo de gratitud. Nunca imaginé que ofrecer mi historia ayudaría a tantos, dijo Isabel, mientras los ojos de todos brillaban con confianza renovada. A medida que cada uno hablaba, siento que cerrábamos otro capítulo y abríamos uno nuevo. Nos dimos cuenta de que nuestra comunidad había crecido, y donde había dolor, ahora había sanación. Las voces que alguna vez estuvieron silenciadas resonaban. La comida era un símbolo de unidad y amor, y nos recordaba que la diversidad de sabores también contribuía a la riqueza de nuestras vidas.
En un rincón, Mateo y Zoe jugaban alegremente, y sus risas simbolizaban la luz que renacía en cada uno de nosotros. Con la luz de la tarde permeando a través de las ventanas, entendí que cada paso que habíamos dado había sido un compromiso hacia la vida. La historia de Isabel y la nuestra seguía entrelazada, y juntos habíamos iniciado un viaje de transformación que resonaría por generaciones. Diario, 21 de noviembre de 2023, hoy recibimos la visita de un representante de una organización que había oído sobre nuestro trabajo. Era emocionante saber que nuestra voz estaba alcanzando oídos dispuestos a escuchar. Durante el encuentro, compartí cómo la historia de Isabel se había convertido en un catalizador, inspirando a muchos a abrirse y buscar apoyo. El representante nos brindó recursos y oportunidades para ayudar a continuar con nuestras actividades. Me sentí agradecido al ver que todo el trabajo realizado no solo tenía un impacto local, sino también la capacidad de cambiar vidas en otros lugares. Era un refuerzo a nuestra labor. Tras la reunión, Isabel se acercó y dijo: «Nunca pensé que lo que inicié con mis gemelos se volvería tan grande». Sus palabras resonaban con orgullo y gratitud. Y aunque el viaje todavía continuaba, su transformación había impactado no solo su vida, sino también la vida de todos los que la rodeaban. Mientras avanzábamos con nuevas ideas, cada paso parecía marcado por la resonancia de la comunidad. La luz que algún día había estado apagada resurgía como una llama ardiente. Así, la historia de esperanza, resiliencia y amor seguía su curso, y sabíamos que juntos seguiríamos construyendo un mejor futuro para todos. El día amaneció con una luz dorada que iluminaba cada rincón del rancho. Era un nuevo comienzo, uno marcado por el crecimiento y la unión de la comunidad. Hoy todos estábamos convocados para una reunión especial donde compartiríamos no solo nuestras experiencias pasadas, sino también nuestros sueños y esperanzas para el futuro. Isabel, Clara y yo habíamos trabajado en la planificación del evento y la anticipación llenaba el aire. A medida que las familias llegaban, un sentimiento de calidez nos envolvía. La risa de los niños resonaba entre los árboles y los rostros de los adultos exhibían sonrisas sinceras. Cada uno traía consigo no solo su historia, sino también una promesa de seguir adelante juntos. Cuando comenzamos la reunión, Isabel tomó la palabra. Hoy no solo celebramos lo que hemos superado, sino que también miramos hacia adelante. Queremos construir un futuro donde cada uno de nosotros tenga su voz y su lugar, afirmó con convicción. Cada uno de nosotros compartió sus metas. Algunos hablaban de cómo habían crecido en su papel de padres, mientras otros compartían sus aspiraciones personales. Clara mencionó querer implementar un programa de tutoría para ayudar a los jóvenes en el rancho, y su idea fue recibida con entusiasmo. Las manos se alzaron, y el apoyo a cada propuesta fue un recordatorio de que el amor y la ayuda mutua eran nuestra fortaleza. Al finalizar la reunión, surgió la idea de crear un mural en el rancho, un espacio donde escribiéramos nuestros sueños y aspiraciones. La propuesta resonó profundamente y todos nos comprometimos a contribuir. Nos dividimos en grupos para comenzar a trabajar en el mural, transformando cada palabra en un símbolo de esperanza y unión. La diversidad de pensamientos enriquecía la obra y en cada trazo se palpitaba el espíritu del rancho. La tarde avanzaba y el mural empezó a cobrar vida. Isabel se acercó a mí con una sonrisa brillante. «Mira lo que hemos creado juntos», dijo mientras apuntaba a las coloridas palabras. Era increíble ver cómo cada uno había impuesto un trozo de su corazón en esa obra colectiva. Mientras la luz del sol comenzaba a caer de nuevo en el horizonte, el mural se convirtió en un ejemplo tangible de nuestra unión. Esa noche, al mirar el mural iluminado bajo las estrellas, comprendí que habíamos forjado un hogar donde cada uno de nosotros podía florecer. Las historias de lucha y superación habían dejado una huella profunda. Isabel, ahora llena de confianza, simbolizaba la transformación no solo de ella misma, sino de todos nosotros. Habíamos aprendido a enfrentar el dolor y la tristeza, y en su lugar habíamos cultivado amor y esperanza. La comunidad había evolucionado. De las sombras de la desesperación, habíamos emergido juntos, más fuertes y más unidos que nunca. Nuestro camino no estaba exento de desafíos, pero sabíamos que al enfrentarlos juntos, nada nos detendría. La vida continuaba en el rancho, pero cada rayo de sol traía consigo la promesa de nuevas oportunidades. Con la fuerza de nuestra comunidad como nuestro cimiento, el futuro se vislumbraba radiante. Mientras nos reuníamos alrededor del mural, comprendí que esta historia no tenía un final, sino un nuevo comienzo.
Las páginas por escribir eran infinitas, y cada uno de nosotros tenía un papel fundamental en la construcción de un futuro lleno de amor, comprensión y sobre todo conexión. Con el corazón lleno de gratitud, supe que esta familia elegida, unida por la fuerza de nuestras historias, avanzaría con determinación hacia lo que estaba por venir.